Bendiciones, te doy la bienvenida al devocional del día de hoy. Quiero que me acompañes al Salmo capítulo 25, verso 14 que dice: La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. El tema del devocional de hoy es: ¿estás seguro de que fue Dios el que te habló? Y traigo este tema a colación porque escucho a diario personas que dicen: Dios me habló, Dios me dijo, Dios me lo confirmó. Y al uno decir de que Dios le habló, eso incluye muchas cosas. Dios no habla así por así. Hay un idioma del cielo, hay una frecuencia del cielo con el cual tenemos que estar sintonizados para poder decir de que Dios nos habló. Mire lo que dice el libro de los Salmos: la comunión íntima de Jehová. Se está hablando de un diálogo, se está hablando de una comunión, una conversación entre dos personas. Lo número uno para que Dios le hable a una persona es que esa persona tiene que tener una vida de oración. Escucho a diario personas que no oran, no ayunan, van solamente a la iglesia y creen que porque son miembros fieles de la iglesia, pero no tienen una comunión con Dios, no tienen un altar de oración, no tienen una vida de devocional con Dios, no pueden pretender de que Dios les hable. Escúcheme bien. Dios te puede hacer un llamado que es muy diferente. Dios puede llamar a un drogadicto. Dios se le puede aparecer en la cárcel a alguien y le puede llamar. Dios se le puede aparecer al millonario que está en su mansión y puede tener un llamamiento divino. Dos cosas diferentes. El llamado es una cosa y la comunión con Dios es otra. Porque yo puedo llamar a una persona, pero de repente si la persona no está, dice: deje su mensaje, y yo le dejé el mensaje, pero no tuve comunicación con esa persona. Entonces usted tiene que estar claro qué es comunicación y qué es un llamado, porque Dios no se comunica con todas las personas. Mire, hay gente que está mal delante de Dios, que son religiosos, que llevan una vida de pecado, que llevan una vida que no es agradable a Dios, y se atreven a decir que Dios le habló, y se atreven a reafirmar que Dios le habló cuando ellos están mal delante de Dios. Mire, le pongo un ejemplo. Si usted habla inglés y yo hablo español y yo lo llamo por teléfono a usted y yo no sé nada de inglés y usted no sabe nada de español, ¿cómo nos vamos a comunicar? Se van a escuchar solamente sonidos, pero no va a haber el mensaje no va a poder ser descifrado porque no hablamos el mismo lenguaje. Así mismo es. Dios no puede darle una palabra a alguien que está en el espíritu, porque cuando Dios trae la revelación o trae la palabra, esa persona tiene que tener un elemento clave, y es tener el lenguaje de Dios. Y el lenguaje de Dios, mire cómo se obtiene. Dice: por medio del temor. Y el temor no es un temor de horror, sino es un temor de reverencia, de respeto, de agrado a Dios. Una persona que dice que Dios le habla es una persona que tiene que tener frutos del Espíritu. Es una persona que es testimonio. Es una persona que la misma presencia de Dios se ve en él. Hay personas que toman a la ligera esto y dicen: Dios me habló, y llevan una vida atada al pecado, llevan una doble vida. Son personas que no tienen ni siquiera altar de oración. ¿Cómo tú vas a decir que Dios te habló? Una cosa es que Dios te mande un mensaje a través de una prédica, o que Dios se te aparezca y te dé una palabra y te diga: ya, yo estoy contigo, suelta. Es diferente, pero a que tú le digas: bueno, Señor, ok, tú estás conmigo, Padre, entonces ¿qué va a ser de mi futuro, Señor? Y Él te responda: bueno, mira, te voy a bendecir, quiero que vayas a este ministerio. No, una persona que no está en ese nivel de comunicación, en esa frecuencia, no puede tener el diálogo divino, porque el pecado te aísla de la presencia de Dios, y para tú poder hablar con Dios, tú tienes que llegar a la presencia de Dios. Entonces, si nosotros no estamos bien delante de Dios, no podemos pretender decir de que Dios nos habló. Usted me dirá: pero está la palabra de Dios. Yo puedo abrir la Biblia y Dios me puede hablar. Ojo, hay cosas que están cerradas al pecado aún en la Biblia. Si usted viene a la palabra de Dios sin jamás haber orado, sin haber ayunado, no se congrega y toma la Biblia, va a ser solamente letra que llega a su mente y no va a poder entender la revelación de Dios, porque aún la Biblia no es un libro cualquiera. Para que Dios te pueda hablar a través de su palabra, el Espíritu
Espíritu Santo tiene que morar en ti para que puedas ver, porque dice el libro de Corintios que el Espíritu revela lo profundo de Dios y lo trae y se lo revela a los hombres, porque todo se revela por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando alguien dice, Dios me habló, yo me comunico con Dios, porque hay que estar seguro si fue Dios o fue tu corazón el que te habló, porque hay tres voces que le hablan al hombre. Número uno, la voz de uno mismo. A veces decimos que fue Dios y fuimos nosotros mismos que nos dijimos que sí o que no. Número dos, la voz del diablo. La voz del diablo que te dice que fue Dios, pero no fue Dios, sino que fue el mismo enemigo llevándote a hacer algo que no le agrada a Dios. Y número tres, la voz de Dios. Cuando Dios habla, hay un cambio. La presencia desciende. Una persona que dice que Dios le habló y se levantó y salió a pecar, fue una persona que no fue Dios. Le habló todo menos Dios. Porque cuando Dios habla, hay un cambio. Váyase a la Escritura y mire cuando Dios le hablaba a Abraham, cuando Dios le habló a Moisés, cuando Dios le habló a Josué. Dios le habló a Abraham y le convirtió el padre de la fe. Dios le habló a Moisés, lo convirtió en el libertador. Dios le habló a Josué y lo convirtió en un conquistador. Cada hombre de la Biblia que tuvo un encuentro con Dios y tenía una comunión con Dios fue hombre que marcó historia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Una cosa es cuando Dios te manda un mensaje para hacerte recapacitar, pero de ahí que tú le quieras responder y que Él te vuelva a responder, tienes que tener una frecuencia, y la frecuencia es por medio del temor. Debes tener un temor reverente, honrar, tener santidad y guardarte para que puedas estar conectado a la frecuencia del cielo. Le dejo con esta palabra en el devocional del día de hoy. Espero haber sido de bendición. Le invito a que comparta esta palabra con sus familiares y amigos. No olvide suscribirse a nuestro canal y de regalarnos un like. Que Dios le bendiga.